Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a estudiar la palabra de Dios un día más. Cada día necesitamos el alimento espiritual, así que ahí estamos también hoy, preparados para estudiar un poquito más aquello que nos lleva al crecimiento, a vivir la vida cristiana cerca de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que espero que tengáis hambre de la palabra de Dios, que tengáis ganas de escuchar, de participar, de estar ahí siendo cómplices de este tiempo en el que solo buscamos honrar el nombre de Dios, porque sabemos que a Él le agrada y es un mandamiento que estudiemos, escudriñemos las Escrituras, y no de largo en largo, sino cada día. Si pudiésemos más de lo que lo hacemos todavía mejor, pero de momento está bien, ¿no? Así, cada día poder tener este tiempo de estudio bíblico así juntos, y aparte pues el tiempo que cada uno pueda dedicar a escuchar otras cosas y a tener sus devocionales, su tiempo de oración en el Señor, etcétera. Bien, vamos a estar hoy estudiando hermenéutica un día más. La semana pasada descansamos de hermenéutica el viernes. Y hoy retomamos, todavía nos quedan unas cuantas clases acerca de hermenéutica bíblica, cómo interpretar las Escrituras. Hablamos de hermenéutica, hablamos de exégesis. Y hoy vamos a dar un paso más en este estudio, llegando a una parte más práctica. Así que lo primero es que vamos a orar pidiendo la dirección del Señor para que Él sea quien nos lleve en este estudio, que Él nos dé la sabiduría, nos ayude a entender y a poder explicar lo que viene de Él. Vamos a orar. Señor, estamos también hoy agradecidos de que tú, Señor, nos has traído de nuevo a reunirnos en tu nombre a través de estos medios. Y agradecidos, Señor, porque nos sostienes, nos cuidas. Tú eres nuestro papá que vela de lo nuestro siempre. Estás haciendo una obra en cada uno. Y somos responsables, Señor, de no quedarnos conformes donde estamos, sino seguir creciendo. Tú nos has dado ese mandamiento de esforzarnos y ser valientes. Y hoy más que nunca, en este tiempo que nos toca vivir, tenemos que ser así esforzados y valientes. Ayúdanos para poder predicar siempre tu palabra y para poder escucharla siempre. Siempre tener deseo, ganas, estar dispuestos a dejarnos llenar por ti, por tu palabra, que el Espíritu Santo use esa palabra para seguir transformándonos, cambiando nuestros pensamientos y nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, y ahora en este tiempo para que todo lo que digamos venga de ti. Enséñanos tú todas las cosas para que seamos bendecidos y para que tu obra siga desarrollándose en cada uno. Muchas gracias por todos mis hermanos que en directo o en diferido van a escuchar este estudio. Bendícelos y guíalos tú en todos sus caminos. Te lo pedimos todo agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, como hemos dicho, vamos a estar estudiando hermenéutica bíblica. Y hay hermanos que han escrito en el chat en directo. Ahí tenemos el chat donde está la familia David y Liliana, y David hijo y Daniela están ya ahí preparados con el estudio. Buenas tardes. Juan Bermudo también escribió buenas tardes. Carmen Reyes, hola, muy buenas tardes. Carmen Jacinta Solís, bendecida tarde también para ti. Juan Vázquez, hola Juan, bendiciones. Enoe, bendiciones. José Luis Calvo, bendiciones también. Beatriz, buenas noches, bendiciones para todos, cada uno que estáis conectados, todos los que se están incorporando. Bien, habíamos estado refrescar un poquito la memoria porque hace 15 días que vimos la última clase de hermenéutica. Fue allí en el tiempo que estábamos hablando de cómo interpretar la profecía, ¿os acordáis? Y habíamos llegado a hablar de la dificultad de estudiar la profecía en cuanto, bueno, a que a veces el lenguaje profético sigue unas normas de hermenéutica, de interpretación. Por un lado estuvimos estudiando lo que es el principio de equivalencia,
estuvimos viendo el cumplimiento por etapas, estuvimos también hablando del doble cumplimiento, todo eso lo vimos. El último estudio estuvimos hablando acerca del reino de Dios, porque la profecía bíblica principalmente tiene que ver con eso, con el reino de Dios. Y hablando de esto, llegamos al libro de Apocalipsis. Y ahí ya no nos vamos a extender más porque es una parte que ya hemos estado estudiando o seguimos estudiando en una serie que tenemos en marcha sobre Apocalipsis, que llevamos ya, el último estudio que hicimos era el número 100, llevamos estudiando Apocalipsis 100 estudios y nos quedan unos poquitos más. Entonces lo último que estuvimos hablando acerca del reino y la profecía, pues fue precisamente el reino milenial. Y recordamos, porque ya lo habíamos estudiado en Apocalipsis, recordamos que hay tres posturas acerca de cómo interpretar eso. Hablamos del amilenialismo, hablamos del postmilenialismo y hablamos del premilenialismo. Siendo este último, el premilenialismo, el que más nos convence y sobre el cual estamos argumentando normalmente ahí al estudiar Apocalipsis. Pero esto lo vimos. Vamos a hablar ahora un poquito más, dando un paso, porque todo lo que hemos visto hasta ahora, que también llevamos bastantes estudios de hermenéutica bíblica, todo lo que hemos visto ha sido acerca de la naturaleza divina de las Escrituras, entender que al decir hermenéutica bíblica no es como interpretar cualquier escrito humano, sino que la hermenéutica bíblica, la Biblia, es el mensaje de Dios para los hombres. De ahí que tenemos que aplicar ciertas reglas en particular a la hora de estudiar la Biblia. Hemos estado hablando de eso, de la naturaleza divina y humana, porque Dios usa hombres para transmitir ese mensaje. Y Dios respeta el estilo, se tiene en cuenta la cultura, el momento histórico donde esos hombres escriben. Y hemos estado viendo pues todas esas normas que tienen que ver cómo interpretar dentro del contexto, dentro de el momento histórico, teniendo en cuenta los modismos del idioma. Bueno, hemos visto todas esas cosas, pero ahora queremos llegar a una parte más práctica. Vamos a hablar de la aplicación de las Escrituras. Si nos quedásemos aquí, ya todo esto lo hemos estudiado, sería como quedarnos a mitad de camino. O sea, nos falta ver cómo todo eso de la Escritura lo aplicamos a nuestra vida. Hemos visto el significado de un texto, cómo se interpreta ese texto y en la exégesis el significado que tiene, pero ahora necesitamos ver qué implicación tiene todo eso en la vida del creyente. ¿Cómo aplicamos eso? Eso también forma parte de la hermenéutica bíblica. Interpretamos no para tener conocimiento simplemente, sino para que nuestra vida cambie, para aplicar todo eso en nuestra vida. No hemos estudiado homilética, igual también podríamos hacerlo. Pasa que los estudios de homilética son más, podríamos decir, más exclusivos o dedicados a personas que tienen un llamado para hablar en público, para exponer las Escrituras. La homilética es eso, es la exposición pública desde un púlpito, desde una tarima, de las Sagradas Escrituras, cómo preparar un sermón, un mensaje. Cuando tú estudias eso, cómo preparar un sermón, te das cuenta que todo mensaje, todo sermón tiene diferentes partes. Básicamente podríamos resumir una introducción, una presentación, durante la aplicación, entre la aplicación, la presentación o durante la presentación hay ilustración, se pueden utilizar diferentes formas para ilustrar, anécdotas, algo visual, etc. Pero llegamos a una parte importante de la predicación, que es la aplicación. O sea, una predicación, todo mensaje tiene que tener esos componentes, pero sobre todo el último es muy importante, porque si planteamos un tema, si damos un mensaje, pero no lo llevamos a un terreno práctico, el oyente se queda un poco perdido o incluso se puede quedar confundido cuando se plantean una serie de cuestiones y no se dan respuesta de cómo tengo que poner esto en práctica en mi vida. Entonces todo mensaje tiene que tener una aplicación. Nosotros estamos estudiando hermenéutica bíblica, hemos visto todo
toda esa forma de interpretar correctamente y sacar ese significado de un texto, pero ahora vamos a hablar de la aplicación, cómo aplicar esas enseñanzas, esos textos a nuestra vida. Vamos a comenzar desde el principio, hablando un poquito de historia, de cómo en el mundo cristiano se ha entendido todo esto de aplicar lo que la Biblia dice en la vida del creyente. Por ejemplo, antiguamente, durante la historia de la Iglesia ya sabes, nace allí el día de Pentecostés, podríamos decir, aunque ya cuando Jesús está en la tierra, la Iglesia ya está empezando, porque Él escoge a 12 hombres, Él escoge a discípulos, aparte de los 12, y Él ya habla de su Iglesia, de su cuerpo, de edificar su Iglesia. Pero bueno, vamos a poner un punto de partida tal como es la Iglesia hoy, que es el día de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, ese día, desciende el Espíritu Santo sobre todos los creyentes y comienza una nueva etapa, una nueva forma de vida para los creyentes. Esos primeros años son especiales. La Iglesia está naciendo y expandiéndose muy rápidamente. Todavía la Biblia se está terminando de escribir. Es en ese primer siglo que la Biblia se está escribiendo. Se van a escribir los evangelios, se van a escribir las cartas. Al final de ese primer siglo es cuando Juan va a escribir el Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento. Entonces el cristianismo arranca de esta forma, crece, se va desarrollando. Hay otro momento clave en la historia, que es cuando Roma adopta el cristianismo por medio del emperador Constantino, aplica que será el cristianismo la religión oficial del imperio romano. Y a partir de ahí, lo que podría parecer que bien, ahora tendremos más libertad de crecer, lo que ocurre es lo contrario, comienza una especie de decadencia que lleva hasta momentos muy bajos y críticos en la historia de la Iglesia, allí por la Edad Media, la Iglesia corrupta, no se leen las Escrituras, etc. En esta antigüedad, en la antigüedad de la Iglesia, los creyentes, la Iglesia, hacían una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento era el texto, podríamos decir, aplicable a nuestra vida. El Antiguo Testamento era historia, era antiguo. Eso ya no tiene que ver con nosotros. Entonces se buscaba más bien aplicar el Nuevo Testamento y el Antiguo se dejaba un poco como aparte. Era algo que, aparte que había mucho lenguaje, enseñanzas y cosas que no se terminaban de entender. Principalmente pues porque se desconocían formas, métodos de estudio. Desde Éxodo 20 hasta Deuteronomio 33 hay aproximadamente unas 600 leyes. Y claro, al no entender, por ejemplo, el trasfondo histórico y cultural, pues era difícil de interpretar muchas de esas leyes. ¿Y esto cómo lo aplicamos nosotros? Los cristianos pues estaban confundidos, ¿no? ¿Y esto cómo lo tratamos? ¿Cómo lo aplicamos? De ahí que necesitamos hermenéutica para tratar también con todo esto, con las leyes, con el Antiguo Testamento. Actualmente, durante la historia, el protestantismo, los evangélicos, entienden que el Antiguo Testamento también es importante. No es un libro que está desfasado. No, entre otras cosas porque nosotros vemos ahora en el Nuevo Testamento que los primeros creyentes y los primeros predicadores tenían muy en cuenta las Escrituras. Precisamente estos días, estudiando Hechos de los Apóstoles, hemos mencionado mucho este detalle, porque vemos que tanto Jesucristo utilizaba las Escrituras para predicar acerca del reino que Él ahora está predicando y el cumplimiento que en Él mismo tienen las Escrituras. Vemos que personajes como Esteban, por ejemplo, pues utiliza el Antiguo Testamento, la Biblia, para demostrarles que Jesús es el Mesías y predicarles acerca de lo que es ahora esta nueva vida en Cristo. Vemos que los primeros creyentes, Pedro, por ejemplo, en su primera predicación, en sus primeras predicaciones, utiliza las Escrituras, el Antiguo Testamento, para predicar. Y estábamos hablando los otros días que Saulo de Tarso, Pablo, él ahora está profundizando en las Escrituras. Él ya las conocía, pero ignoraba a Jesucristo.
le pasaba un poco como cuando Jesús le dijo a los saduceos: erráis porque ignoráis las Escrituras. Saulo las conocía, pero ignoraba muchas cosas de la verdad de las Escrituras. Y ahora estábamos viendo el último día que Pablo predicaba en la sinagoga a los judíos y los ponía en una situación muy difícil, violenta, y los dejaba sin palabras porque, usando los argumentos de la propia Escritura del Antiguo Testamento, les mostraba que Jesucristo es el Mesías y todo lo que de él hablaban las Escrituras. Entonces los cristianos evangélicos, el protestantismo, es el retomar, el volver a la Escritura como el corazón de nuestra fe, darle a la palabra de Dios la importancia que tiene, y no solo al Nuevo Testamento, a toda la Biblia, el Antiguo Testamento también. Pablo, como hemos dicho, como un muy buen conocedor del Antiguo Testamento y de las Escrituras, transmite esto en sus enseñanzas, inspirado por el Espíritu Santo, ahora en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15, en Romanos 15 podemos leer el versículo 4, Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, Pablo deja claro de que todas estas cosas que se escribieron antes, ahora se está escribiendo otra cosa, el Nuevo Testamento. Pero todo lo que se escribió antes, ¿para qué se escribió? Dice ahí: para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En Hebreos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, toda. Jesús decía que no había venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Jesús hablaba de las Escrituras, y cuando Jesús hablaba no estaba el Nuevo Testamento todavía. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. También en Primera de Corintios podemos leer acerca de lo que dice Pablo. Primera de Corintios 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron, está hablando de las cosas que les pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer, a beber, se sentó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros que vivimos en esta nueva etapa, en estos fines de los siglos, o sea, en la etapa de la Iglesia, para nosotros también es esa Escritura. El Antiguo Testamento también es para los cristianos. Eso ahora a los cristianos evangélicos no les cabe la menor duda, porque estudiamos las Escrituras, predicamos las Escrituras, y eso está en la Escritura. Es una enseñanza clara, precisa, implícita, que todos hemos aprendido y estamos desarrollando. Claro, estudiar el Antiguo Testamento tiene una forma, de ahí que la hermenéutica bíblica se tiene que adaptar y tener cosas en cuenta. Si estamos hablando de leyes, tenemos que entender que hay 4 categorías de leyes principales, 4 principales categorías en las leyes. Las podíamos clasificar en 4 clases. Tenemos por un lado las leyes ceremoniales. ¿Qué son las leyes ceremoniales? Bueno, este colectivo de leyes es el más grande, es donde más leyes hay. Tenía que ver con los sacerdotes, con los sacrificios, con el templo, las fiestas
O sea, todo lo relacionado con el culto a Dios son las leyes ceremoniales. Cuando tú lees en el Antiguo Testamento, por ejemplo el Levítico, acerca de la necesidad de ofrecer sacrificios, cómo tenían que ofrecerse esos sacrificios, quiénes tenían que ofrecer los sacrificios, los sacerdotes, de qué manera lo tenían que hacer, cómo tenían que vestirse, cómo se tenía que presentar todo esto en el tabernáculo o en el templo. Todas esas formas, todas esas prácticas son las leyes ceremoniales. Ahora tenemos que entender un principio. Todas esas leyes quedaron anuladas con la venida de Cristo. Todas. En la cruz, mejor dicho, en la cruz de Cristo, cuando Cristo muere, todas esas leyes quedan anuladas. Los millones y millones de corderos que se sacrificaron durante todos esos años eran tipo de Jesucristo. Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos corderos no quitaban el pecado, cubrían el pecado, porque por fe era una demostración en obediencia a Dios, de que por fe creemos que un día el Cordero de Dios vendría y moriría una vez y para siempre por nosotros. El principal tema de la carta a los Hebreos es este. Es demostrar que Cristo es el cumplimiento de todo eso del Antiguo Testamento. Por eso dice allí en Hebreos, dice esto, que Cristo murió una vez y para siempre por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento se tenía que volver a sacrificar cada vez un animal. Siempre había que estar sacrificando animales. Pero ahora ya no hay que sacrificar corderos. El ministerio sacerdotal ahora ya ha dejado de tener uso. Antiguamente eran los levitas, los descendientes de la tribu de Leví, los que ejercían como sacerdotes. Dios escogió a esta tribu y los sacerdotes, ¿quiénes eran? Aquellos que ministraban las cosas de Dios al pueblo. Entre Dios y el pueblo ellos hacían de intermediarios. O sea, todos estos sacrificios, todas estas leyes ceremoniales, las administraban los sacerdotes. Ellos tenían esta responsabilidad. Ahora, en el cristianismo, en el Nuevo Testamento, se nos enseña que todos los creyentes son sacerdotes. Ha cambiado la forma. Ahora ya no necesitamos de ese mediador, porque Cristo se presentó a sí mismo delante del trono de Dios. Y al presentarse, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y no con las manos vacías. Tenía que traer la ofrenda de sangre de ese animal sacrificado. Pero cuando Cristo muere, ese velo se rasga, queriendo mostrar que ahora el acceso al lugar santísimo queda abierto. Ahora todos los creyentes somos hijos de Dios y todos nosotros somos sacerdotes. Ahora todos nosotros, gracias a ese sacrificio de Jesús, tenemos libre entrada al mismo trono de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya fue presentado una vez, como hemos dicho, y para siempre. Entonces, a través de ese sacrificio, nosotros somos limpios. Yo os acabo de decir que el sumo sacerdote entraba una vez al año y no podía entrar con las manos vacías. Él traía la ofrenda de sangre que iba a derramar sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca de la alianza. Esa sangre que se derramaba era por el pecado del pueblo, pero también por sí mismo, por su propio pecado, el del sacerdote. Antes de entrar, el sacerdote tenía que hacer todo un ritual de purificación. Tenía que identificarse con el animal que era sacrificado. Y después de estar listo, con sus ropas limpias, con todo preparado, entonces sí, él entraba al lugar santísimo. Pero ahora Cristo ya se presentó a sí mismo como ofrenda, como sacrificio perfecto, una vez y para siempre. De esa manera todos nosotros hemos quedado limpios de nuestros pecados. Por ese motivo podemos entrar al lugar santísimo. Al lugar santísimo no se puede ir con pecado. Dios es santo, santo, santo. Tú no puedes presentarte ante Dios con tus pecados. Es imposible.
Nosotros nos podemos presentar ante nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado en nuestra vida. Cristo limpió, limpia y limpiará todo el pecado que hay en nosotros. De esa manera tú en oración, en adoración, puedes entrar a la presencia de Dios. Dios te escucha. O sea, tú tienes tu propio altar en tu propio hogar, en tu habitación, en secreto. En ese momento es como si tú estuvieses entrando a la presencia de Dios. Es en espíritu. Un día estaremos en persona. La nueva Jerusalén que estábamos hablando el otro día en Apocalipsis, el templo de mi Dios, decía Juan, vi el templo de mi Dios, la nueva Jerusalén descender del cielo. Ahí estaremos en presencia de Dios, con vidas santas, sin mancha ni pecado, porque Cristo borró esos pecados. Entonces esto lo tenemos que entender para interpretar el Antiguo Testamento. Todos los rituales, todas las leyes ceremoniales quedan anuladas cuando Cristo muere en la cruz. De ahí que tú vas a ver que en la Iglesia, en el Nuevo Testamento, ya esas leyes no se practican, se quedan anuladas. Tú vas a ver que los creyentes ya no van al templo a cumplir con todos esos rituales. Si los vemos en Hechos, al principio ir al templo es para ir a predicarles el Evangelio de Cristo. Y cómo son rechazados y perseguidos y ofendidos, claro, los sacerdotes en el templo, ¿no? Pero los cristianos ya no ofrecen más sacrificios por los pecados, ya no usan de sacerdotes para los rituales, traer el incienso, las ofrendas, todo eso. Todo ya tuvo cumplimiento en Jesús. Ahora tenemos un libre acceso al trono de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, dice que nosotros los creyentes, Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes, no necesitas de un sacerdote que haga de intercesor. En algunas formas del cristianismo, como la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Ortodoxa, aparecen las figuras del sacerdote. No es lo mismo en la Iglesia Protestante. Algunos dirían, pero el pastor también es el sacerdote. No, no es lo mismo. Dentro de la Iglesia Católica Romana, la figura del sacerdote no es como en el Antiguo Testamento, pero tiene algunos rasgos en común. Por ejemplo, en el catolicismo romano, el sacerdote es el que tiene la autoridad para ejercer la misa, para administrar la comunión, para poder hacer los rezos, los rituales, lo que es la misa. La Iglesia la llama la Santa Misa. Entonces es el sacerdote el que hace la función de confesor. O sea, la gente va y le confiesa los pecados al sacerdote porque él es el intermediario. El sacerdote le dice la penitencia, lo que tiene que hacer según la gravedad de los pecados. El sacerdote es el que da la extrema unción, el que absuelve de pecados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque no es la misma figura del sacerdote del Antiguo Testamento, pero sí que tiene esos rasgos de que necesitan un sacerdote. En el Nuevo Testamento no todos nosotros somos sacerdotes. El protestantismo, los evangelios ya no utilizamos esa forma. La función del pastor es otra, es un ministerio. El pastor ejerce liderazgo, autoridad en la iglesia, pero va destinada a lo que propiamente un pastor haría, de ahí que aparece ese nombre: alimentar a las ovejas, cuidarlas, protegerlas. Sí que el pastor puede traer el mensaje de Dios a los hombres en la predicación, pero no se requiere del pastor para que tú puedas venir a orar a Dios y entrar en su presencia, para que traigas tu ofrenda de adoración a Dios, para que tú mismo también puedas tener tu alimento espiritual en las Escrituras, tu devocional. Tú mismo puedes predicar a otra persona aunque no seas pastor. De hecho, todos tenemos esa responsabilidad de ser predicadores de Cristo a todas las criaturas que se nos ponen delante, etc. La primera carta a Timoteo,
capítulo 2, versículo 5, primera de Timoteo 2, 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora todo el acceso a Dios es a través de Jesucristo. Por eso cuando nosotros oramos, por ejemplo, terminamos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es en su nombre que nosotros tenemos acceso al Padre, a Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios es en el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros nos podemos acercar a su santo trono es gracias al nombre de Jesucristo. Por eso no es un ritual terminar la oración diciendo y en el nombre de Jesucristo. No, es una enseñanza que está ahí en la Escritura. No es que hay una oración modelo que termine así de esa forma. Cuando Jesús dijo oraréis así, enseñó las partes de lo que puede ser una oración modelo, el Padre Nuestro. Pero no buscaba darnos cómo finalizar, cómo comenzar, sino tener una idea, una enseñanza de cómo tiene que ser una oración. Pero terminamos las oraciones así en el nombre de Jesús, porque la enseñanza está en la Biblia. Es gracias a su nombre que tenemos el derecho de venirle a pedir a Dios algo. Es en el nombre de Jesús que podemos entrar a su presencia. Es en el nombre de Jesús que hemos sido declarados hijos. Por eso la Escritura dice esto, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y no hay otro mediador sino Jesucristo. ¿Se puede orar a María, a los santos, a los ángeles de los cielos? No, no está en ningún lugar de la Escritura. Jamás en la Biblia tú encontrarás una oración a nadie que no sea Dios. Y en la oración intervienen las tres personas de la Trinidad. Oramos al Padre, como dijo Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo hacemos gracias a Cristo, por eso decimos en el nombre de Jesucristo. Y el Espíritu es el medio, el Espíritu Santo es el medio. Por eso la Escritura dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y nos enseña cómo pedir, cómo tenemos que pedir. O sea, el Espíritu Santo es el que nos guía en la oración, el que intercede aún por nosotros. Pero no hay oraciones a los santos en ningún sitio de la Escritura. No hay oraciones a María en ningún sitio de la Escritura. Vamos, es que va en contra de todo lo que la Biblia enseña. Y mucho menos decir que María o alguno de los santos sean mediadores entre Dios y los hombres, intercesores entre Dios y los hombres. No, no es bíblico. Nos ceñimos a las Escrituras. Las tradiciones añadidas por los hombres a través de la historia no son la palabra de Dios, no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces la persona inteligente vendrá a la Escritura, la estudiará, escuchará predicarla, comprobará si es correcta la predicación y aplicará toda esta enseñanza, porque si es inteligente va a querer vivir en la verdad y no en la mentira, ¿verdad? Entonces concluimos, todas las leyes ceremoniales tienen una aplicación indirecta, o sea, no se pueden aplicar directamente. Nosotros ya no sacrificamos corderos, no traemos ofrendas de incienso, no ofrendamos de la harina, de la cosecha o del maíz, ni hacemos, bueno, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque todo eso tuvo cumplimiento en Jesús y ahora hay una nueva forma. No tienen una aplicación directa, sí, indirectamente. O sea, indirectamente en todo eso encontramos enseñanzas que nos hablan del carácter de Dios, en su trato con los suyos, con las personas. Entonces, la enseñanza es palabra de Dios. Cuando tú vas y lees acerca de los sacrificios de los corderos, puedes estar aprendiendo, pues eso, cómo Dios trató con ellos para ayudarles en su fe y que ellos pudiesen tener esa referencia visual al sacrificar un cordero y pensar, un día el Cordero de Dios morirá por nosotros. Ellos miraban por fe lo que había de ocurrir. Nosotros miramos para atrás por fe lo que ocurrió.
Podemos encontrar en ese trato que Dios hacía con ellos en todos estos rituales ceremoniales, pero ya no los aplicamos literalmente, eso queda claro. Después están las leyes dietéticas. ¿Qué es eso de las leyes dietéticas? Bueno, todo lo que tiene que ver con la alimentación en el Antiguo Testamento. Las leyes que educaban al pueblo de qué podían comer, qué no podían comer, etc. Si nos vamos un momentito a Deuteronomio capítulo 14, iremos del versículo 3 al 22, dice: nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tienen hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis, entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre, conejo, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumía, o serán inmundos. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, es inmundo será. Qué disgusto los que les gusta el marisco, ¿no? Bueno, toda ave limpia podréis comer, y estas son las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, la avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones lo darás, y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano. Bueno, y después continúa, nos quedamos ahí. Bien, ahí está. Leyes dietéticas, qué se puede comer, qué no se puede comer. Ahora la pregunta es, ¿qué interpretación hacemos de eso? Bueno, hay diferentes interpretaciones. En el cristianismo se podría interpretar esto de varias maneras. Bueno, nos tenemos que preguntar primero una cuestión. ¿Qué es lo que pretendía Dios cuando prohibía a su pueblo comer estos animales? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál era el propósito de Dios al prohibir esto? Y tenemos 2 posibles interpretaciones. Por un lado, sería la cuestión de la salud. O sea, los animales que se prohíben, de alguna forma, son animales que tienen contacto con la carroña, son animales que comen carroña, por lo tanto están en contacto con agentes virológicos, virus, bacterias que pueden ser mortíferas y muy peligrosas para los seres humanos. Animales que su carne es más difícil de conservar, de secarla, de tratarla de según qué formas. Piensa que el pueblo de Israel está viviendo en el desierto, en situaciones muy extremas, y conservar alimentos en esas circunstancias es muy complicado. Entonces Dios establece leyes de cosas que pueden comer y cosas que no. Y esa es una interpretación. Ahí está el no comer de esto, por cuestiones de salud. Prevención de posibles focos epidémicos y pandemias y problemas muy graves para su pueblo. La otra interpretación es que dichos animales se utilizaban
en sacrificios de ritos paganos de los cananeos, y por lo tanto, para que el pueblo no se contaminara con esto, recuerda que Dios le dijo a su pueblo: expulsaréis a los cananeos, no dejaréis a ninguno, no adoptaréis sus costumbres, no os casaréis con sus hijas. O sea, tenía que haber un alejamiento total del pueblo cananeo por todo lo que implicaba. Eso no quiere decir que si un cananeo se convertía no lo pudieran recibir. No, eso sí. Rahab, la prostituta de Jericó, entró no solo al pueblo de Israel, sino a la familia de la cual vendría Jesucristo, etc. Y está su nombre en la Biblia. Pero como pueblo tenían que romper con ellos. Entonces, una posible interpretación es esta, que esos animales los utilizaban estos pueblos en esos rituales, y como el pueblo de Israel queda demostrado de que son muy propios a imitar la idolatría, ahí están con su becerro de oro, y después en la historia del reino, como también levantaban sus lugares de adoración de Baal y de Asera, y los lugares altos donde quemaban incienso a los dioses y todo. Entonces Dios les pudo prohibir estos animales por esa connotación. Como hemos leído al final, no comeréis porque sois un pueblo santo, o como dice en los versículos que no hemos llegado a leer, en los primeros versículos ahí de este capítulo 14, versículo 1 y 2, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. El pueblo de Israel tenía que entender esto: somos únicos, y tenían que evitar todo aquello que podía llevarles a esa contaminación con los pueblos paganos. Y también podía tener que ver con estos alimentos. Entonces, esas son las dos posibles interpretaciones. Por un lado, una cuestión puramente de salud, no comáis de estos animales por lo que podía implicar. No quiere decir de que todos los cerdos están prohibidos, no quiere decir de que podían tener un cerdo bueno, que no estaba contaminado con ningún tipo de virus, ni de fiebre, ni nada, pero claro, ellos no tenían todos los medios que tenemos hoy en día veterinarios para poder analizar las carnes, tener un control de garantía, de saber que esas carnes, esos animales no son infecciosos, etcétera, etcétera. Los hermanos, las personas que practican la caza, si cazan jabalí, por ejemplo, antes de consumir esa carne la tienen que llevar a analizar a un veterinario. Porque el jabalí está en el campo, está en estado salvaje, y por lo tanto no hay un control médico sobre él. El cerdo que nosotros comemos actualmente viene de granja. Entonces esos cerdos han pasado todos los controles veterinarios y de sanidad. Aquí en Europa, la Unión Europea tiene toda una serie de leyes para garantizar, por eso todos los productos en Europa tienen que llevar el sello de la Unión Europea reconociendo que ese alimento es apto según estas normas. Pero si quieres comer un jabalí que fue cazado en la montaña y estar seguro de que no contiene algún tipo de virus o de bacteria o enfermedades, pues tienes que analizarlo. Se analiza la carne y el veterinario te dice: es buena, la puedes comer. Esas serían las causas. Entonces, seguramente estas dos posibles interpretaciones, las dos se pueden aplicar perfectamente en el antiguo Israel. Ahora bien, y entonces nosotros en el Nuevo Testamento, ¿qué hacemos? Juan Bermudo ha dicho: menos mal que el Señor le dijo a Pedro que él lo había limpiado todo, así podemos comer también marisco. Juan estaba ya preocupado, y el cerdo, ¿no? Imagínate. Bueno, quiero que te fijes en un detalle. De los animales que hemos leído que estaban prohibidos comerlos, si te has dado cuenta, a excepción de unos pocos, todos los demás, por norma, no los comemos. ¿Habéis comido alguna vez, por ejemplo, águila? No. ¿O quebrantahuesos? ¿Habéis comido, alguien se comió un buitre al horno? No, ¿verdad que no? ¿O una gaviota? ¿Os habéis comido una gaviota alguna vez? No. Y de los animales que especifica, de los que tienen pezuña hendidura,
estos los podéis comer, estos no, especifica que unos no se pueden comer. Entre ellos dice el camello. Normalmente tampoco comemos camello, digo normalmente, no sé si estás ahí en plan supervivencia, ¿no? Y en el desierto y te vas a morir de hambre y dices, me como el camello, pues sí, cómetelo. Pero normalmente no comemos camello. Y después dice algunos que también dice, de estos no comáis, pero sí los comemos, como por ejemplo la liebre o el conejo. Pero precisamente la liebre, el conejo sí es más, porque el conejo que nosotros comemos es de granja, nuevamente. Lo normal no es que se comen los conejos que se cazan, aunque los cazadores también, pero tendrían que seguir el mismo principio que el cerdo, analizar la carne, ¿no? Etcétera. Pero la liebre, por ejemplo, la liebre es carroñera. La liebre come de todo, lo que se encuentra por ahí. Quiere decir que te estás comiendo una liebre y igual ha comido carne podrida esa liebre. Entonces son alimentos, son animales que no son muy preciados, no están dentro de la cadena alimenticia así como habitual. Tú no vas al supermercado y compras liebre que ha estado criada en estado salvaje, ni cosas así parecidas, ¿verdad? Hay avestruz, el avestruz sí se come, pero volvemos a lo mismo, el avestruz que se puede comer, no sé, pero igual, no hay mucho, no es muy frecuente. Puedes encontrar en algún súper, o sea, yo he probado la carne de avestruz, porque en algún supermercado la venden, pero no es lo habitual. Y el avestruz que tú puedes comer se ha criado en granja. Todos estos animales estaban en estado salvaje. En cambio, los que dice, sí, estos los podéis comer, eran animales que ellos criaban. El buey, la oveja, la cabra, todo esto lo criaban ellos. Y a excepciones de algunos como el ciervo, la gacela, que sí podían estar en estado salvaje, pero eran menos transmisores de enfermedades. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se puede comer cerdo? ¿Podemos comer marisco? ¿Podemos comer almejas, pulpos, langostas, gambas y langostinos, y avestruz, y conejo, un conejo a la brasa, ¿no? ¿Y podemos comer o no? Bueno, Juan ha citado lo que Dios le dijo a Pedro. A ver, eso está en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, el Señor Jesús se le muestra en visión al apóstol Pedro y Jesús le dice esto. Dice, al día siguiente, en Hechos 10, versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Esta voz es de Jesús. Entonces Pedro dijo, Señor, ahí está, él le reconoce, Señor. No. Fíjate, es el Pedro, le salen los ramalazos esos del Pedro de siempre. A mí no me lavarás los pies jamás. Señor, no dejes que te maten. Si eres tú, dime, déjame que vaya andando a ti sobre las aguas. Esa parte de su carácter todavía salía de vez en cuando, ¿eh? Estaba aprendiendo aún. Levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, Señor, no. Así de claro. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Te atreves tú a decirle al Señor cuando te manda algo, no? Bueno, era el carácter de Pedro, después rectificaba, después aprendía y decía, Señor, no me lavarás jamás los pies. Y después cuando Jesús le explicaba, entonces, Señor, no solo los pies, lávame todo, la cabeza, el cuerpo, todo. Nunca he comido nada inmundo, no lo voy a comer ahora. Pero la voz del Señor le volvió a hablar la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo, común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pedro, como todo judío, tenía este problema. Venían arrastrando las leyes ceremoniales, las leyes dietéticas, y venían con todo esto. El pueblo judío, todas estas leyes, no solo las aplicó por una cuestión de salud, sino las aplicaron dándole importancia espiritual. O sea, si tú de pronto te comías uno de los animales prohibidos, fíjate, Pedro dice, jamás he probado nada de esto. Fíjate hasta dónde le daban importancia a lo que Dios había dicho. Y estaba bien, porque eran mandamientos, Dios les dijo esto. Pero vemos que en el Nuevo Testamento, igual que las leyes ceremoniales, las leyes dietéticas cambian también. Ahora en el Nuevo Testamento no hay leyes dietéticas como señal de santidad. Hemos leído, y no comeréis de esto porque sois un pueblo santo. Ahora en el Nuevo Testamento no se dice eso, no se dice no comáis de esto, no comáis de aquello porque sois un pueblo santo. No, los tiempos han cambiado. Ahora impera, podríamos decir, el sentido común. ¿Qué es lo diferente del Antiguo al Nuevo Testamento? Cristo vino, murió en la cruz, pero lo más importante, ahora tenemos el Espíritu Santo, todos nosotros. Es imposible que la Biblia pudiese dar todos los detalles de todo lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Y más, o peor, poder plantear lo que en un futuro, en los tiempos futuros, por ejemplo, hoy a nosotros en la modernidad en la que vivimos, que la Biblia nos pudiese decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer relacionado con otras muchas cosas. La Biblia no puede contener mandamientos que tengan que ver con cómo administrar los dispositivos con pantalla, internet, los contenidos audiovisuales, la música moderna. No se podían dar normas sobre eso porque no existían esos artilugios ni por imaginación. Ahora bien, tenemos una serie de principios que están establecidos. Por ejemplo, cuando Pablo dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me dejaré dominar por ninguna cosa. Ahí tienes todo tipo de adicción. La Biblia no puede decir en ningún sitio no tomarás heroína, porque no existía ese concepto. Pero tú sabes que cualquier cosa que te cree una adicción es algo que tú no puedes permitir en tu vida, porque tú eres santo. Igual que eso, todo lo demás. Y ahí está también el tema de alimentos, de todo. ¿Puedo comer un poco de marisco? Sí, claro. ¿Y cerdo? ¿Puedo comer cerdo? Sí, claro. Pero si tú me dices, ¿puedo a la 1 de la madrugada antes de irme a dormir, me puedo meter una barbacoa con medio kilo de panceta, con una careta de cerdo, con unas cuantas morcillas y unos cuantos chorizos? ¿Me puedo comer eso? Bueno, ni antes de ir a dormir ni al mediodía. Te va a sentar mal. Si te lo comes antes de dormir, no me quiero imaginar la noche que vas a pasar. Pero el sentido común impera. Tenemos sabiduría de lo alto. O sea, tú sabes que si comes esto, si comes aquello, te va a sentar mal. No lo hagas. Somos templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es santo. Es el templo del santo. Por lo tanto, tiene que ser santo. No lo maltrates. No, y eso tiene que ver con los vicios, el alcohol, las drogas, el tabaco, pero también con la forma en la que te alimentas, con las prácticas que haces. Todo lo que te dañe es malo. Delante de Dios no lo hagas. Por ese principio no hay leyes dietéticas en el Nuevo Testamento. Ahí no se dice no comas de esto, no comas de esto, no hagas aquello. Si se plantea algo relacionado con la comida, es en enseñanzas muy específicas. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto se les plantea el hecho de comer carne que había sido sacrificada a ídolos paganos. La cuestión era, los corintios son inmaduros, es una iglesia bastante inmadura, pero se da por sentado que hay algunos creyentes más maduros ahí. Entonces, en ese tiempo, la carne que se podía comprar en el mercado, en la carnicería, muy posiblemente esa carne había sido sacrificada a ídolos. El vendedor, el carnicero,
sacrificaba animales a sus dioses, y claro, esa carne él solo no la iba a consumir, la aprovechaba para venderla. Entonces esa carne era vendida a cualquiera que venía a comprarla. Entonces, si tú eres un judío y vienes a comprar carne, posiblemente esa carne hubiese sido sacrificada a ídolos. Un cristiano, he dicho un judío, si viene un judío a comprarla, si viene un cristiano a comprarla, esa carne puede haber sido sacrificada a otros dioses, a ídolos. Entonces, a algunos cristianos no les importaba eso. Decían, bueno, ¿y a mí qué? O sea, un ídolo no es nada. Está ciego, no ve, no oye, no habla. Da igual que esa carne la hayan sacrificado a este trozo de madera o de escayola. A mí me da igual. Lo que yo estoy comiendo es carne. No estoy pensando en nada espiritual. Y Dios, y la palabra ahí, justifica eso. Dice, no hay ningún problema. Si tú por causa de tu conciencia la comes y no hay problema, cómela. Ahora bien, en la iglesia había hermanos más inmaduros que bien, o porque habían venido de ese contexto, se habían convertido y ellos mismos habían sacrificado esas carnes a otros dioses, etc. Y para ellos sí era un problema de conciencia y no la comían porque decían, no, esa carne la sacrificaron a un dios pagano, a un ídolo, no, yo no puedo comer de eso. Y si te veían a ti comerla, se escandalizaban también. ¿Pero qué haces? Esa carne la sacrificaron al dios tal o cual. Entonces dice allí, por amor a tu hermano inmaduro, no la comas. Si lo invitas a comer a tu casa, no pongas carne de esa. No lo provoques. Es como decir, bueno, como a mí no me representa problema, ahora lo provoco. Es una cuestión de amor, de principio. Espéralo, que crezca. Por amor a tu hermano no la comas. Pero ya está. No es porque sea un tipo de animal prohibido o porque sea carne que se sacrificó a otros dioses. No. Era un problema dentro de la iglesia de conciencia. Pero ya no hay leyes que tengan que ver con la comida. No hay leyes dietéticas en el Nuevo Testamento. El Señor dice, todo está limpio, puedes comer de todo. Claro, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Me explico? O sea, puedes comer de todo, pero ahí está el principio. Todo me es lícito, no todo me conviene, no me dejaré dominar de ninguna cosa. Uno tiene que saber lo que come, lo que no come, qué dieta es la más adecuada. Nosotros, como vivimos en la zona de influencia del Mediterráneo, los hermanos que estáis por otros países, Ecuador, Estados Unidos, Perú, bueno, pues ahí también hay mucha variedad de alimentos. Aquí nosotros llamamos dieta mediterránea a una dieta saludable, una dieta que está compuesta con verduras, cocidas y frescas, con alimentos, frutas, alimentos que no tengan muchas grasas, las carnes en una medida adecuada. Ahora estos días había una polémica porque desde el gobierno, desde algunas autoridades habían dicho que se consume mucha carne y recomendaban consumir menos. El sector industrial ganadero, claro, se han quejado, esto nos perjudica. Estáis diciendo que no consuman el producto que nosotros vendemos, no se puede hacer eso desde el gobierno. Es como decir, no compréis este producto, no compréis de aquel, y se quejaron los ganaderos, me imagino que con razón. Pero claro, las cifras que daban oficiales decían que el promedio de carne que se consume por persona al año es de 100 no sé cuántos kilos de carne. Claro, eso es otro tema. O sea, en ningún caso se dice que comer carne sea malo. Se dice la cantidad, cuánta carne. Si tú te desayunas un chuletón, al mediodía te comes un chuletón y por la noche cenas 2 chuletones, seguramente eso no será bueno, estás abusando. ¿Me explico? O sea, una barbacoa de vez en cuando no es mala, con medida todo. Ese es el principio del Nuevo Testamento. Por eso las leyes dietéticas ahora en el Nuevo Testamento tampoco las seguimos como en el Antiguo Testamento. Nota, hay 4 clases principales de leyes. Hemos mencionado 2. Las leyes ceremoniales, las leyes dietéticas. Nos quedan por ver las leyes morales y las leyes civiles. Pero de estas 2 que hemos visto, las leyes ceremoniales y las leyes dietéticas, lo que podemos decir en ambos casos es que ya en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, esto no lo seguimos literalmente como en el Antiguo.
No las aplicamos directamente. Podemos aplicarlas indirectamente, o sea, sacar enseñanzas de ahí, pero no tienen esa autoridad para nosotros como las tenían en el Antiguo Testamento. Las cosas cambiaron. Por un lado, porque Cristo ya vino y murió en la cruz. Por otro lado, porque ahora tenemos el Espíritu Santo, tenemos la revelación de Dios, la Biblia está completa, ya está escrita totalmente, ahora tenemos sabiduría que viene de Dios para saber lo que nos conviene, lo que no nos conviene, los mandamientos, las leyes, todo está ya implícito ahí, y tenemos el discernimiento para saber lo que ahora aplicamos y lo que formaba parte de la cultura del momento, por la situación, por un lado, ceremonial, o sea, Cristo todavía no había venido, por otro lado, por las condiciones alimenticias. No era lo mismo vivir en el desierto que vivir posteriormente ya en el Nuevo Testamento en entornos más seguros. Vivir en el desierto, no había agua potable, no había agua corriente, las garantías sanitarias eran muy delicadas, muy finas. Por eso tú vas a encontrar que entre las leyes de higiene también se les enseñaba cómo tenían que hacer sus necesidades, o sea, cómo tenían que hacer de vientre y cómo tenían que hacer sus necesidades. Imagínate, más de 2,5 millones de personas haciendo sus necesidades por ahí donde les pareciera. No, Dios les tuvo que decir que cuando tienes que hacer tus deposiciones, lleves una estaca de madera, te alejes así del campamento, hagas un hoyo en la tierra, ahí haces tus necesidades y después entierras. Fíjate, hasta eso les tenía que enseñar el Señor. Pero es que si no se lo enseña, los focos de infecciones habrían exterminado a Israel en el desierto. Dios les tenía que preservar. No entréis en contacto con cadáveres, si tocas sangre, si estás en contacto con sangre, tienes que pasar cuarentena, purificarte. La cuarentena no la han inventado con el COVID, estaba ya en el Antiguo Testamento. Y Dios preservaba de esa forma a su pueblo en santidad, pero también en sanidad, porque Dios nos ama. De ahí que Dios trata con nosotros en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. No solamente en lo que tiene que ver con lo espiritual, no, somos completos. Ahora vivimos este cuerpo de carne, y es en el cuerpo de carne donde el espíritu interactúa con todo lo que nos rodea, y también en el espíritu de carne estamos en la iglesia con los hermanos, ofrecemos nuestras ofrendas a Dios, etcétera, etcétera. Nos va a quedar pendiente para la clase próxima las otras 2 leyes, las morales y las civiles. Y aún mencionaremos algunas leyes que no entran en ninguna de estas 4 categorías. Hay por ahí algunas leyes que no se sabe en qué categoría meterlas porque son muy raras. Leyes extrañas, pero están ahí en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles? Lo veremos el próximo estudio. Porque hoy ya hemos cumplido con nuestra horita de estudio bíblico. Así que nos vamos a despedir ahí. Mañana es sábado, así que como todos los sábados, a las 9 estaremos otra vez escuchando juntos la palabra de Dios. Estaremos dando un estudio. Ya nos metemos otra vez en fin de semana. Y teniendo en cuenta que el próximo fin de semana, el sábado 24, vamos a tener un concierto en nuestro grupo de alabanza, en toda una serie de actividades que se van a celebrar en una población cercana de aquí, Cambrils, organizada por la iglesia de Cambrils, y que en los últimos años hemos venido colaborando con ellos. Entonces va a haber participación de diferentes hermanos, diferentes iglesias, y nosotros como grupo de alabanza pues vamos a estar ahí dando un concierto con las alabanzas en este día, el 24. Como iglesia y todos los que estáis aquí en la zona, pues estáis invitados a venir a apoyar, para predicar el Evangelio, para estar ahí dando testimonio en el Parque del Pescador de Cambrils, allí al lado de la playa, del puerto. Hay mucho ambiente, mucho turismo, y entonces pues queremos compartir el Evangelio de Jesús con las canciones y con los testimonios ahí, y con hermanos de diferentes iglesias. Y los que no estáis aquí cerca, pues apoyáis ahí en la distancia.
Muy bien, queridos, pues nos despedimos. Mañana sábado, si Dios quiere, nos volveremos a ver a las 9 de la noche. Hasta mañana, que Dios os bendiga, que Dios os cuide. Un fuerte abrazo.